Ya estamos en el segundo domingo de Adviento, pareciera que el tiempo vuela y hoy en este segundo domingo el Evangelio nos presenta uno de los escenarios más importantes para el encuentro con Dios, que es el desierto. Los que hayan podido conocer el desierto de Judea sabrán el escenario donde Juan predicaba. El río Jordán, que algunos conocen, es un lugar privilegiado para hablar de Dios. Y San Juan Bautista lo hacía muy bien. Pero el Evangelio no solamente nos habla de Juan, sino de otro profeta del Antiguo Testamento, de Isaías. Me parece muy interesante tratar de descubrir en estos dos profetas una característica de cada uno para entender un poco la profundidad. Juan Bautista hablaba con pasión, ¿sí? Y por eso la gente lo quería escuchar. Aunque sus palabras fueran duras, difíciles, lo decía con una pasión que a la gente le encantaba escucharlo. En cambio, Isaías, podemos decir que hablaba, que su voz tenía miel, era distinto, era diferente. Y sin embargo, los dos, tanto la pasión como la miel, nos dicen que el Señor viene. Y si el Señor viene, hay que preparar los caminos. Y los caminos los tenemos que preparar nosotros, porque somos nosotros quienes hemos torcido los caminos del Señor. Hay que enderezar esos caminos, porque a veces están tan torcidos por nosotros mismos que se nos hace no solamente difícil, sino a veces se nos hace imposible caminar por ahí. Y recordad siempre que los caminos del Señor no son los que nosotros creamos y los que nosotros creemos. Los caminos de Dios son completamente diferentes, distintos, que muchas veces nos resultan inesperados, sorprendentes e incomprensibles y muchas veces hasta escandalosos. Nosotros somos tan soberbios que muchas veces pensamos que Dios se equivoca al hacernos caminar por algunos caminos y queremos corregir a Dios. Pero no, Dios sabe perfectamente lo que hace y sus caminos son perfectos. Juan, que es uno de los personajes más importantes del Adviento, también le fue complicado entender que Jesús era el Mesías esperado. En un momento el Evangelio dice que Juan le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar otro? ¿Por qué? Porque Jesús hacía cosas que Juan no se imaginaba que iba a hacer. Es decir, también Juan tuvo que enderezar los caminos al camino del Señor, a la forma de que Jesús era. Jesús era distinto y Juan se dio cuenta, y a pesar de que Juan entendía otro tipo de Mesías, se da cuenta que Jesús es el poderoso. ¿Y qué hace? Simplemente cambia sus caminos, endereza sus caminos y obedece. También quisiera comentar a otro personaje importante del Adviento, que es San José. San José, el justo, también tuvo que enderezar sus caminos, porque cuando él se da cuenta de que María, la Virgen consagrada al Señor, está embarazada, quería cumplir la ley y quería repudiarla. En secreto, sí, pero quería repudiarla porque así lo mandaba la ley. Y se da cuenta que más allá de la ley y más allá del cumplimiento está el amor. También José tuvo que enderezar sus caminos hacia los caminos del Señor. Y por último, para terminar esta reflexión, tenemos que también descubrir que la misma María, la misma Madre de Dios, también tuvo que entender que Dios tenía caminos distintos. Tuvo que aceptar que ella iba a concebir un hijo sin tener contacto con varón. Es decir, entender a Dios no es fácil. Entender a Dios, es decir, enderezar nuestros caminos a los caminos de Dios, no fue fácil ni fue simple para los grandes personajes del Adviento, pero sin embargo supieron escucharlo con el corazón. Dicho esto, podemos pensar que cada Adviento que vivimos tendría que ayudarnos a darnos cuenta, paradójicamente, que a lo único que debemos prepararnos o estar preparados es precisamente a no estar preparados,
a la venida de Cristo, porque Jesús siempre surgirá como una sorpresa, como un desconcierto y muchas veces, como decíamos al inicio, como un escándalo. Pero debemos enderezar nuestros caminos a los caminos de Jesús y de esta manera poder decir que estamos viviendo un gran adviento, dejar sorprendernos por Jesús, dejar sorprendernos por Dios y dejar que el camino de Jesús sea el camino que nosotros caminemos y no el que nosotros creemos que es el correcto. Paz y bien.